Dios les bendiga de nuevo con ustedes, Mamerto Martínez. Hoy tendremos el tema: los pobres en espíritu son ricos para Dios. Pobre en espíritu no tiene que ver ni con descuido espiritual, ni con falta de conocimiento de la palabra, ni con visión corta para el trabajo en la obra, nada de eso. Pobre en espíritu es aquel que no se deja activar o excitar por el combustible de la soberbia, la ira, la arrogancia, el orgullo, la violencia y la vanidad, sino que haciendo uso del dominio propio es capaz de manejarse con prudencia en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Para ser pobre en espíritu hay que mostrar cero altivez, cero arrogancia, cero orgullo, cero jactancia. Esos son manejables y con su comportamiento atraen a Dios a sus vidas. A ellos se refiere Jesús en el Sermón del Monte. Posiblemente ningún otro discurso o prédica supera ese Sermón del Monte dado por Jesús en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y abrió ese discurso de las bienaventuranzas diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no ignoraba la gran verdad que diría Pedro en el capítulo 4, verso 18 de su primera epístola, que el justo con dificultad se salva. Con todo y eso, Jesús le ofrece vamos a decir, a esa gente el reino de los cielos, a los pobres en espíritu, a esa gente, vamos a decir, sencilla, sensibles. Es como si dijera: a los pobres en espíritu y a los que se comportan así, yo no los dejo perder. Estoy ahí con ellos, ayudándole. Vamos a ver unas cuantas personas que con su comportamiento entraron a ese grupo. Y empezamos con el hombre que trajo su muchacho con el espíritu inmundo, que eso se encuentra en Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Jesús bajó del monte de la transfiguración y encuentra una multitud observando a ese pobre joven revolcándose, ¿verdad? Y botando espumarajos por la boca. Y los religiosos burlándose de los discípulos porque no habían podido echar fuera a ese espíritu. El padre del muchacho explica la situación y Jesús pronunció palabras muy duras: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y el hombre pudo haber tomado su muchacho, porque podía tomarlo para él, lo que dijo Jesús, y pudo haber tomado su muchacho e irse del lugar, pero se quedó, y al hablar con Jesús le explicó todo lo que su hijo había sufrido de este niño, y completa diciendo: si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, para el que cree todo es posible. Y el hombre dice: sí, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad, demostrando que era de esos que Dios nunca ignora. Y ese día su hijo fue liberado. Aleluya, hasta ahí llegó el problema. Qué bueno. El leproso de Mateo capítulo 8, versos 1 al 3. Jesús acababa la extensa disertación del Sermón del Monte y descendió al pueblo. Y ese leproso, que buscaba una oportunidad única posiblemente, aprovechó, penetró a la multitud, que estaba prohibido, por cierto, para los leprosos, y se arrojó ante Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, como si dijera: nada es imposible para ti, líbrame de este azote, Señor, limpia mi cuerpo, por favor. Y Jesús, que no tiene complejo, ¿verdad? Porque era leproso
y estaba por cierto prohibido hasta que se acercara a una persona como Jesús, un leproso, porque estaba inmundo. Entonces Jesús, que no tiene complejo ninguno, extiende su mano y tocó el cuerpo del hombre y dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. El caso de Jairo, Marcos capítulo 5, versos 21 al 42, era de los principales de la sinagoga, pero diferente a los demás escribas y fariseos. No le importó que los de su clase lo vieran postrado ante Jesús. Cualquier otro de esos religiosos orgullosos hubiese preferido enterrar a su hija ese día y no arrodillarse ante Jesús. Pero Jairo era humilde, pobre en espíritu, y Jesús jamás ignora a esa gente. Ese día su niña única, por cierto, de 12 años, fue resucitada, y Jairo la vería crecer y disfrutaría de sus nietos en el futuro. Sí, Señor, más tarde, porque era diferente ese hombre, porque estaba entre esos que dice Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pedimos a Dios que nos ayude, por cierto, a estar en ese grupo. Sí, Señor, esos que se dejan manejar por Dios. Dios les bendiga.